Irme a los pies de Cristo. Vine a decirle a Cristo te amo. Vine a decirle Cristo te reconozco como Señor y Salvador. Vine a reconocer que Cristo es mi Dios. A Él vengo a tributarle la gloria y la honra. Hemos cantado, y alabaré, te exaltaré, reconociendo que Cristo es el Señor. Y en esta noche quiero que por la palabra eso se afirme en el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermanitos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por los siglos de los siglos sea el nombre de Dios bendito. Gracias, Señor. Hermanos queridos, Dios es un ser, o es el ser supremo al cual no vemos, al cual no palpamos, pero sí sabemos que es real. Es un Dios, es un ser, o es el ser poderoso, poderosísimo. No hay poder como el de mi Dios. No hay poder como el del Señor. Su poder sobrepasa todo nuestro entendimiento. No hay forma de comprender la inmensidad del poder de Dios. Y el saber que su Espíritu lo llena todo, el precioso Espíritu de Dios. Yo a veces miro así el cielo cuando está celeste, y no sé si ustedes lo ven, lo contemplan, así como es como si uno viese muchos puntitos. Yo digo, así es el Espíritu de Dios. Lo llena todo. Si yo alcanzo a ver eso así, digamos, en la bóveda celeste, pero cuanto más en la cercanía y en la lejanía, está el Espíritu de Dios en todo el universo. Todo lo cubre, todo lo llena. No hay un lugar en el espacio, en todo el universo, que no lo llene el Espíritu de Dios. Amén. Así es la grandeza de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy quiero compartirles algo extenso que ojalá podamos desarrollarlo todo. Yo lo he titulado El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Adoramos al Señor, adoramos a Cristo, pero a lo mejor no comprendemos en profundidad cómo es el Señor, lo que es el Señor, lo que es Dios. Pero en esta noche vamos a tratar de que lo comprendamos así, lo comprendamos mejor. Amén. Si me ayudan, lo vamos a comprender mejor. Inclusive yo, porque me costó, lo digo sinceramente, llegar a extraer todas estas cosas que yo quiero exponerles en esta noche. Pablo dijo que por revelación le fue declarado el misterio de Cristo, el misterio de la voluntad de Dios, según su beneplácito de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es en el libro de Efesios, capítulo 1. No lo busquen, porque son muchas citas. Yo les voy a ir compartiendo. Si quieren saber, anoten las citas. Anoten la cita para que después ustedes puedan corroborar en su casa, porque así debe ser toda enseñanza, toda predicación debe ser dado con la cita, para que después corroboremos en nuestra casa cada uno lo que se ha dicho acá. Veamos si fue bien expuesta la palabra o si hubo equívocos, errores en quien la exponía. Entonces Pablo dijo que por revelación le fue declarado el misterio de Cristo.
el misterio de la voluntad de Dios según su beneplácito, el beneplácito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. En Juan 1:2, lo sabemos todos. La palabra nos dice respecto de Cristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A quién se refiere cuando dice el Verbo? Díganlo usted. ¿A quién se refiere cuando dice el Verbo? A Cristo. ¿Sí? A Cristo. Dice, la palabra nos dice respecto de Cristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Importantísimo esta parte. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces partimos de una base que el Verbo, el cual es Cristo, era en el principio con Dios. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante dice, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu. Entonces el Verbo estaba con el Espíritu de Dios. El Verbo estaba con el Espíritu de Dios. La palabra es el Espíritu. ¿No dice así la palabra también? La palabra dice, la palabra de Dios es el Espíritu. Porque la palabra, el Espíritu es. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Dios es Espíritu. Y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. El Verbo es Espíritu. En 1 de Juan 1:2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Entre paréntesis está en la Biblia, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. La vida de ellos sí lo conocieron a Jesús. El apóstol Juan, los apóstoles estuvieron con él, dicen lo que lo palparon, lo vieron, hablaron con él, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a seguir leyendo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas, por Él. ¿Por quién? Por el Verbo. Por el Verbo, Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces todas las cosas, todo lo existente, todo el universo, por Cristo fue hecho, por la palabra de Dios. Cristo es la palabra es Cristo. ¿Estamos hasta allí, hermano? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, se lo estoy leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, sin el Verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios por Cristo, por la palabra, hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, el cual dice, todo fue hecho por Cristo y todo lo sustenta con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta el universo todo? ¿Quién sustenta el universo todo? Cristo, la palabra. Con su palabra sustenta todo el universo. Todo el universo lo sustenta Cristo, con Dios, con su palabra, que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. En Hebreo 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, hermanos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada existió. Después vamos a seguir. En el Salmo 33, 6 y 9. Salmos 33, 6 y 9 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¡Qué poder! ¡Qué poder de la palabra! ¡Qué poder de Cristo, hermano! ¡Qué poder! El verbo, la palabra de Dios, el verbo que diga, haya, fue, que se haga la tierra, se haga polvo, del polvo se junte, todo, no había nada, absolutamente nada, y sin embargo hoy vemos constituido el universo, los planetas, las estrellas, para nosotros el sol, todo lo hizo el Señor con el poder de su palabra. Miren, hermano, todo lo existente lo hizo el Señor con el poder de su palabra. En cambio, nosotros, los cristianos, los creyentes, somos transformados por la palabra de Dios. Amén. Somos transformados por la palabra de Dios. Y ellos, todo el universo fue constituido también por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En 2 de Pedro 3:5 dice, refiriéndose a aquellos hombres que dicen, transcurre el tiempo y todo sigue exactamente igual, que no se cumple la venida del Señor, que aún desde los tiempos antiguos fue dicho que Jesús venía y aún no se cumple esa promesa. Entonces el apóstol dice, estos o aquellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Todo proviene del agua. Todo proviene del agua y por el agua subsiste. El universo todo proviene del agua y por el agua subsiste. Tú provienes también. ¿Cómo es la composición del cuerpo? El 70% de nuestro cuerpo es agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua. En Proverbio 8, 1, 4, 8, 9. Proverbio 8, 1, 4, 8, 9 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia?
Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Justas son todas las razones de mi boca. Todas ellas son rectas. El que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Yo la sabiduría habito con la cordura. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Quién lo dice? La palabra. La sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Ya lo vamos a ver. Yo la sabiduría habito con la cordura. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbio 8, 22 al 23 y al 30. Jehová me poseía en el principio. Se refiere a la sabiduría. Que la sabiduría es Cristo. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Quién? La sabiduría de Dios. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, allí estaba yo. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día y día. ¿Quién hacía eso, hermanos? La sabiduría de Dios. Y dice la palabra, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dale un aplauso al Señor. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Juan 4:24, lo que dije hace rato. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Me acuerdo que un día yo le decía, Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca, no tiene orejas, no tiene cuerpo Dios. Y no puede ser. Sí, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero ese espíritu lo sabe todo, lo escucha todo, ve todo, nada le es ignorado al Señor. Al Espíritu de Dios nada se le escapa, todo lo controla, todo lo sabe. Por eso es Dios. La Biblia sí habla, ¿no es cierto? Dice, de la boca de Jehová salió, de la boca de Dios. Pero Él no es un ser como yo, no tiene cuerpo. Si no, sería finito, estaría en un lugar. Pero en cambio Dios, al ser espíritu, habita la inmensidad del espacio. La inmensidad del universo lo habita Dios. Todo lo habita Dios. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu. En Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Haya expansión en medio de las aguas. Fíjense, yo puse todo corrido lo que dijo Dios. Dios dijo, primero dice que creó, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz.
Dijo el Señor: haya expansión en medio de las aguas. Y hubo expansión en medio de las aguas. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Se juntaron las aguas y se descubrió el seco. ¿Sí? Simplemente por la palabra de Dios. Simplemente las cosas obedecieron al mandato de Dios efectuado por su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo, el Verbo. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de frutas, que dé frutos según su género. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Están escuchando, ¿no? Todos órdenes que Dios ha dado. Produzca, haya, sea. Todo orden que Dios daba. Orden. Porque Él mandó, como leímos recién. Porque Él mandó y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nos mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Todo fueron órdenes que Dios estableció, que Dios dio, mandato de Dios. No dijo, anda y vive. Dios dijo, sea, haya, produzca, sea. Amén. Y fue hecho, hermanos. Fue hecho. ¿Qué hubo ahí? Palabra de Dios. Allí me dio la palabra de Dios. Hubo expresión de Dios. El verbo de Dios. Hermano, ustedes me ven a mí, ¿no es cierto? Me ven a mí. ¿Qué escuchan de mí? Mi palabra. Ustedes escuchan de mí mi voz, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios, el verbo de Dios, es lo que mi voz es a mí. Es lo que la voz tuya es a ti. Ese es el verbo de Dios. Para mí, mi voz es la expresión de mi ser. En Dios, la voz, el verbo de Dios es la expresión de Dios. Es el mandato de Dios y la voz de Dios. Tan potente será la voz de Dios. Yo digo que debe ser un sonido, me imagino, hermano, esto, que debe ser un sonido subsónico, que no alcanzamos a escuchar, que sí se escucha en la inmensidad del espacio, se escucha, pero que nosotros quizás, esta es una suposición mía, no alcanzamos a escucharlo y que debe ser algo subsónico. Pero cuando Dios se enoja se expresa, porque dice que Dios manifiesta su ira a través de los truenos. Cuando Dios se enoja, hace tronar a los cielos. Pero hasta mientras Él ordena, establece, dirige, corrige todas las cosas en el universo, todo por su palabra, que entiendo yo, creo yo, supongo yo, que debe ser una emisión subsónica, un sonido subsónico que está por debajo del sonido, de los niveles del sonido. Pura suposición mía, pura suposición. En todos los versículos vemos que le dijo Dios, la orden para una o tal cosa, y ella era dada por el verbo, la palabra de Dios. Juan 1:14, dice así la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Las profecías en cuanto a Jesús, en cuanto al Mesías. Vamos a ver un poquito. En Isaías 7:14 dice así la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Ya se indicaba la forma en que el Mesías, el ungido de Dios, Cristo, el Verbo hecho carne, vendría a habitar en medio de su creación. En medio de su creación. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son formas en las que iba a recibir, ser llamado el Mesías, nuestro Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él viniese a la tierra, después, como vamos a ver en el libro de Lucas. Pero dice, porque esto estaba profetizado, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Lo decimos juntos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es nuestro Señor. Para nosotros lo cantamos, nosotros lo cantamos. Admirable, consejero, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 11:2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son espíritu, forma en la que se manifiesta el Espíritu de Dios, hermano. Un día lo vamos a ver, tal vez por mí o tal vez por Darío, por quien lo puede poner, porque en Apocalipsis habla, dice el Cordero y de 7 cuernos, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. También en Apocalipsis, un poquito más adelante, en otro capítulo, también exactamente, los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver un día, pero el Espíritu de Dios está en una sola, el Espíritu Santo, y Él se manifiesta a través del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Colosenses 1:15 dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo lo hizo todo, hermano. El poder de la palabra de Dios. Cristo, el Verbo, la expresión de Dios, la orden de Dios es la que hizo todo. Lo vamos a repetir. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas. Jesús cuando vino dice, pero Él es antes de todas las cosas. En Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo, del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Él es el principio, Él es el primogénito en todo, para que en Él esté la preeminencia, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Y es así. Cristo es sobre todas las cosas, hermano. Cristo lo llena todo. Cristo es poder de Dios. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos da salvación y vida eterna. Transformó nuestras vidas. ¿Por el medio de qué? Del poder de su palabra. El poder de su palabra nos transforma. Todo fue creado por la palabra de su poder, pero el poder de su palabra nos transforma a nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que digo? El poder de su palabra, el poder de la palabra de Dios es la que transforma al creyente. El poder de la palabra de Dios. Pero lo demás, todo fue hecho por la palabra de su poder. Y bien, la palabra de su poder y el poder de su palabra. Para el creyente, el poder de su palabra. Para las cosas, para la creación, la palabra de su poder. Gloria sea a Dios. Veamos cuando fue la anunciación de Jesús. El ángel Gabriel, Lucas 1:26. El ángel Gabriel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Esta última parte. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Jesús será en su tránsito en la tierra, será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María,